Bueno, así es que no me Bueno, mandas a la verga antes, ¿no? bueno, Gracias. La intervención francesa y el Segundo Imperio, rebeliones rurales, pronunciamientos, leva y bandolerismo, varias qué cosas buen más, Google, ¿sabes? güey. Qué buen Google, güey. No mames, güey. No, sí, güey. Bueno, lo bueno es que tú ni siquiera vas para doblar, güey. Estás haciéndote pendejo, güey, en tu casa, güey. No mames. Eres culero, Güey. güey. Bueno, ahí va. Entonces, les voy a explicar entonces ya. Pues a ver, ¿a qué horas, güey? Te estamos Ahí esperando. les va. Entonces, en el siglo XIX, tienen que entender que hubo dos movimientos sociales, que eran los conservadores y los liberales, ¿ok? Los conservadores era básicamente un movimiento social, como vimos en México, que quería regresar al antiguo régimen, o sea, establecer una monarquía. Y tenemos a los liberales, que son básicamente los movimientos que se crearon por consecuencia de las guerras napoleónicas y de la Revolución Francesa y Americana y todo eso. Revoluciones que son importantes, que caben mencionar, es la Revolución Burguesa de 1820, 30 y 48, ya que estas son revoluciones liberales que pasaron en Europa. Eran revoluciones que se hicieron porque la gente quería cambios. Obviamente tuvieron sus consecuencias. La más importante es la de 1848, que es la que básicamente pasa en Francia y ayuda a poner a Napoleón III en el poder. ¿Okay? Después, los movimientos obreros, hay tres movimientos obreros que tienen que aprender, que es el ludismo, el cartismo y el sindicalismo. El ludismo era cuando los trabajadores, por la modernización que hubo en el siglo XIX, especialmente en la segunda mitad, por la revolución industrial, por la segunda revolución industrial, que si quieren allá apuntar es de 1850 a 1914. El ludismo básicamente se basó en que los trabajadores empezaron a rompían máquinas en las fábricas porque no sabían utilizarlas. Les quitaban el trabajo, podría decirse. Y pues básicamente los dueños de estas fábricas, que podría decirse que son los primeros capitalistas, el surgimiento del capitalismo, pues empezaron a sacar a estos trabajadores porque pues ahora sí que les costaba más caro mantener un trabajador que obviamente mantener a la máquina. Entonces básicamente o te especializabas en saber usar la máquina o te sacaban. El problema de que si te especializabas es que cuando llegaba otra máquina más moderna, tú ya no sabías usarla. Entonces tenías que otra vez especializarte, pero si tú sabías especializarte, pues te sacaban y te reemplazaban. Ya que como sabemos, a estos obreros se les conoce como el proletariado, que era básicamente gente que vendía su mano de obra por dinero. ¿Okay? Entonces, el segundo es el cartismo, que era cuando los obreros mandaban cartas al Parlamento inglés, ya que como nosotros conocemos, la revolución industrial se creó en Inglaterra, ¿ok? Uno de los principales, ahora sí que personajes importantes de la revolución industrial era el que les había explicado en la clase anterior, que fue James Watt, que fue el que creó la máquina de vapor, ¿ok? Era de Inglaterra. Y después tenemos al sindicalismo, que era básicamente un grupo de obreros que cooperaban entre sí para poder proteger sus derechos como obreros, ¿okay? Para que no los maltrataran, para que no abusaran de ellos. ¿Okay? Y obviamente todos estos movimientos empiezan a formar grupos conocidos, grupos que seguían el marxismo, o sea, el ideal de Karl Marx, que es el creador del socialismo. Una parte que cabe recalcar que es importante entender de este periodo es que se crean tres métodos de socialistas, que es el socialismo utópico, el socialismo científico y el socialismo, no el socialismo, el anarquismo, la anarquía. Les voy a nombrar personajes importantes de cada uno y en qué se basaban, ¿ok? Entonces, el primero, sugiero anotar
los personajes porque sí son motivo de pregunta. Entonces ahí les digo. Entonces, el primero es socialismo utópico. El socialismo utópico básicamente se basaba en la equidad social, pero no tenía un método, era utópico. O sea, ellos decían, bueno, yo pienso que nuestra sociedad tiene que ser justa, social, tiene que ser equitativa, tiene que obviamente ser la riqueza repartida equitativamente, pero no decía un método, era utópico. Por eso se le conoce como socialismo utópico. Sus principales personajes son franceses, porque pues, el socialismo utópico se creó en Francia, como cualquier movimiento liberal, todo es en Europa. Sus principales personajes son 4. El primero es Louis Blanc, el segundo es Robert Owen, que es inglés, el tercero es Saint-Simon, y el cuarto es Fourier, ¿ok? Son los 4 personajes principales del socialismo utópico. 3 son franceses y 1 es inglés, ¿ok? El segundo es el socialismo utópico, socialismo utópico, digo no utópico, científico, perdón, que también es conocido como materialismo histórico. Este es creado por Friedrich Engels y por Karl Marx, y es básicamente lo mismo que el utópico, solo que la única diferencia es que el científico ofrece un método para poder repartir la riqueza, ¿ok? Y el último es la anarquía. La anarquía es básicamente un tipo de socialismo donde en el Estado, no hay leyes. Básicamente dice que el Estado no tiene que interferir en lo que pasa en la sociedad. Y sus principales personajes o fundadores, como quieran llamar, son 2 rusos que se llaman Bakunin y Kropotkin, que exactamente ellos crearon este anarquismo porque ellos vivían antes, pues en la época de los zares en Rusia, y iban en contra de esta monarquía. ¿Okay? Entonces, hasta aquí alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, todo bien. Ok. Ok, muy bien. Entonces, esos son los 3 tipos de socialismo. Ahora, la tercera, el 3.3, dice, el nacionalismo y los procesos de unificación nacional de Italia y Alemania. Bueno, en 1870 se unifica, 1870 y 71, se unifican Alemania e Italia. Lo más importante que hay que entender aquí son quién unificó a estos 2 países y cómo se pudo llegar a esta unificación. Bueno, Alemania antes, como ustedes ahorita deberían entender o conocer ya ahorita a estas alturas, antes Alemania no se le conocía como Alemania, era Prusia, ¿ok? Era el reino prusiano. Ya que en Alemania, lo que es Alemania actual, eran diferentes reinos, podría decirse, diferentes reinos, diferentes estados, como quieran llamar, pero que todos eran alemanes, o sea, todos hablaban alemán, todos tenían las mismas tradiciones, todos tenían lo mismo, simplemente no estaban unificados, no estaban bajo un mismo mando. Podría decirse que el reino, el estado, el país, como quieran llamar, el más fuerte de estos era Prusia. Entonces, ellos pues unificaron Alemania mediante obviamente negociaciones, pero obviamente tenemos que entender que estos países alemanes, esos estados alemanes, estaban bajo la influencia de dos potencias muy importantes en ese tiempo, en el siglo XIX, que era Francia y Austria. Entonces, pues Prusia, ¿qué hizo? Pues básicamente peleó contra esos 2 reinos para poder unificar Alemania. Las 2 batallas que tienen que conocer, o 2 peleas, las 2 guerras importantes, básicamente es la franco-prusiana y la austro-prusiana, ¿ok? La franco-prusiana es básicamente contra Napoleón III, y la de Austria, no me acuerdo contra quién era porque no es relevante, pero el punto es que eso fue cómo se unificó Alemania
y después Italia se unificó. Bueno, y la persona que unificó a Alemania, que casi se me olvida, se llamaba Otto von Bismarck, ¿ok? Eso sí es motivo de pregunta. Y la de Italia básicamente empezó con el reino de Cerdeña, que quería unificar a Italia, pero obviamente Italia estaba controlada por, parte de Italia estaba controlada por Austria, por España. Entonces, pues obviamente hubo guerras. El principal personaje que tienen que conocer de la unificación italiana es Joseph Garibaldi, ¿ok? Ese es el más importante. Ya después de eso empieza el imperialismo, que es de 1870 a 1914. El imperialismo es básicamente cuando los países europeos, gracias a la Segunda Revolución Industrial, que también se le conoce como la Revolución Tecnocientífica, donde se inventó el petróleo y la electricidad, se empezaron a industrializarse rápidamente y esto favoreció a crear manufacturas. Gracias a que podían generar a muy bajo costo y muy rápido esas manufacturas, crearon demasiada oferta, ¿ok? Demasiada oferta. Y entonces, como hay mucha oferta, pues hay poca demanda. Entonces, ¿qué haces con esos productos que están en exceso? Pues los tienes que vender en otros lugares, en lugares tercermundistas que no tienen esta tecnología. Entonces, cuando los europeos, las potencias europeas dijeron, bueno, ¿por qué yo no voy a expandir mi mercado en otros lugares del mundo? Como lo fue en África, como lo fue en Asia, como lo fue en China, en América también se llegó a ver colonias. Y entonces, pues, estas potencias europeas empiezan a expandir, se empiezan a conquistar territorio y empiezan a abrir mercados y crear monopolios, ¿ok? Había una pregunta que me hicieron, no me acuerdo quién me hizo, que me preguntó que si Francia tenía Marruecos, Túnez y Algeria y no sé qué. Eso, por ejemplo, es parte del imperialismo, ¿ok? Entonces, gracias a que abrieron mercados, pues también hubo competencias, ¿verdad? Porque obviamente, si yo controlo un mercado que me está generando dinero, pues sí, o sea, me está generando mucha riqueza, pues obviamente mis contrincantes, que son las otras potencias europeas, pues quieren tomar control de ese mercado. Entonces, pues el imperialismo podría decirse que es el primer paso a la Primera Guerra Mundial, ya que en el imperialismo no hubo peleas europeas gracias a la conferencia de Berlín, que si quieren apuntarlo ahí, que es cuando Bismarck hace una conferencia básicamente para decirle a todos cómo se iban a dividir cómo se iba a dividir África y Asia, principalmente África, y evita esta guerra, pero ya era inminente que iba a empezar una guerra pronto. Entonces esa es la principal causa de la Primera Guerra Mundial, una de las causas para llegar a la Primera Guerra Mundial. Algo que se me olvidó agregar es que una de las preguntas que les pueden hacer es ¿cuál fue el mayor invento en la Segunda Revolución Industrial? Es la locomotora, ¿ok? El ferrocarril, si les preguntan. Bueno, pues eso sería todo lo que es el tema 3. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Otra fecha que les puedo agregar es que el imperialismo empieza de 1870 hasta 1914, ¿ok? Entonces, si no hay dudas, pues ya terminamos. Entonces, si quieren seguirle, porque pues ya vi el tema 3 y el tema 4. ¿Quieren que le siga? Sí. Sí, por favor. Ok, bueno, terminamos entonces la Primera Guerra Mundial y ya después mañana damos otra clase. Bueno, entonces la Primera Guerra Mundial es básicamente pues la consecuencia del imperialismo. Antes de que empezara la Primera Guerra Mundial, tenemos que entender que había algo conocido como la paz armada. La paz armada era básicamente cuando no había bloques económicos, pero ya había alianzas entre potencias europeas. Una de ellas puede ser, por ejemplo, Alemania con el Imperio Austrohúngaro,
Inglaterra con Francia. Y entonces va a pasar más básicamente ese proceso en donde no hay una guerra, pero los países ya se están preparando para una guerra, o sea, se están, no sé cuál es la palabra, o sea, están creciendo su ejército, podría decir, se están empezando a crear tanques, se están empezando a crear, a mejorar sus armas, están básicamente mejorando su ejército y expandiéndolo más, o sea, haciéndolo más grande. Entonces, después cuando llega 1914, cuando nosotros lo que habíamos dicho de que el archiduque, el arquiduque, ¿cómo se decía? En español, a ver, archiduque. ¿Archiduque? El archiduque, ajá, ándale. El archiduque del Imperio Austrohúngaro fue a Serbia para exactamente, pues podría decirse que fue para no hacer una alianza, pero hacer negociaciones, porque acuérdense que en ese tiempo todo lo que era los Balcanes pertenecía al Imperio Austrohúngaro. El vato va a Serbia, está en un desfile y lo matan. Lo mató un sacerdote fanático de Serbia, lo mató y ¡pum! Empieza la Primera Guerra Mundial, básicamente. Serbia, que era aliado de los rusos, le dice a Rusia, mira, el Imperio Austrohúngaro acaba de declarar la guerra contra mí y Alemania también, porque automáticamente cuando tú, no sé si ahorita es igual, pero en ese tiempo, si yo, por ejemplo, soy tu aliado, yo voy a la guerra, tú también tienes que venir conmigo, porque tienes que respetar como que el tratado que tenemos, la alianza. Entonces, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia y a Alemania. Obviamente, pues ellos saben que van a ganar. Entonces Serbia le dice al Imperio Ruso, oye, me van a atacar, necesito ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Pues empieza a movilizarse ejércitos del frente, ¿cómo se dice? Del frente oriental. Y obviamente también los europeos, o sea, las potencias como Francia e Inglaterra empiezan a decir a Alemania, oye, tranquilo, no te puedes meter con Serbia porque yo soy aliado de Rusia, entonces si te metes con ellos, te metes con nosotros. Entonces ellos les dijeron, no, pues a mí me da lo mismo, porque acuérdense que en la unificación alemana, cuando fue la guerra entre Prusia y Francia, algo que se me olvidó decir es que Francia perdió dos territorios que son Lorena y Alsacia, ¿ok? Entonces esos territorios, pues Francia dijo, ¿sabes qué? Ahorita es una muy buena oportunidad para yo poder, ahora sí que decir que yo estoy defendiendo a Serbia, pero más que nada yo quiero recuperar mis territorios y lo que perdí contra Prusia, Alemania. Y entonces pues empieza a hacer toda esta guerra y obviamente pues ahí está la guerra, sale la guerra. Y mientras esto pasa, se empieza a evolucionar, pues ahora sí que el campo de batalla, cómo se pelea. Porque antes pues obviamente era con cañones y rifles y ahora pues ya hay guerra de tanques, hay guerra de aviones, hay guerra de trincheras, todo eso. Entonces pues una cosa que les pueden preguntar pues, ¿cómo fue la guerra de la Primera Guerra Mundial? Pues fue por medio de trincheras, ya que pues como como empezó a haber tecnología, como ametralladoras, todo eso, pues tú ya no podías como que correr a lo loco en el medio de la nada, tenías que pues defenderte, cubrirte. Entonces empezó la guerra de trincheras. También una batalla que no les va a venir, pero pues igual si la quieren conocer, la batalla más importante de la Primera Guerra Mundial es la batalla de Verdún, ahí por cultura general. Y mientras pasa todo esto, en 1917 estalla la Revolución Rusa por Vladimir Lenin, para derrocar al zar Nicolás II. ¿Ok? Derrocan al zar Nicolás II para que abdique y después se crea un gobierno provisional que pues no funciona, básicamente no funciona, y después se crea la Revolución de Octubre, que es ya cuando pues por decirse que ya el Partido Socialista, el Grupo Socialista, pues ya toma control del país. Y eso se llama bolcheviques, ¿ok? Que es una pregunta que suele venir, bolcheviques, ¿ok? Llega al poder Vladimir Lenin ya como jefe absoluto y hace un tratado con Alemania para retirar a Rusia de la guerra, que se le conoce el Tratado de Brest-Litovsk, ¿ok?
Rusia se va de la guerra, entonces ellos ya no están en la alianza. Y después Alemania solo tiene que concentrarse en el frente occidental, pero no sé si fue por error suyo o estrategia de ellos, hundieron el barco Lusitania, que era un barco mercantil americano, y entonces pues los americanos eran neutrales hasta ese momento, ya que pues ahora sí destruyeron un barco de ellos con gente americana, pues ya tienen, no una excusa, pero ya tienen que entrar a la guerra porque pues ya están rompiendo pues, no un pacto, pero la neutralidad. Llega a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial ayudando a Francia e Inglaterra en 1917 y básicamente ahí Alemania se va para abajo, el Imperio Austrohúngaro también, y en 1918 se acaba la guerra. Obviamente gana eh, Estados Unidos, Francia, Italia e Inglaterra, porque acordémonos que cuando empezó el conflicto la Triple Alianza eran los alemanes, el Imperio Austrohúngaro y los italianos, y la Triple Entente era el Imperio Ruso, los ingleses y los franceses, pero los italianos después, como vieron que iban perdiendo, pues se cambiaron de bando, ¿ok? Se acaba la guerra, se crean los tratados de Versalles, el tratado de Sèvres, de Trianon y de Saint-Germain. Si quieren anotar esto que es importante, el tratado de Versalles es muy importante porque quita Lorena y Alsacia a Alemania y se lo regresa a Francia. Les dice, no pueden tener, básicamente les quitan el poder para que ellos tengan un ejército, le bajan la cantidad de efectivos hasta a 10,000 o 1,000, una cosa así. O sea, básicamente le quitan el ejército. Les piden que ellos paguen los gastos de la guerra, o sea, todo los daños de la guerra que hubo, los tienen que pagar los alemanes, que es por eso que causa la gran inflación de Alemania. Y también, básicamente, les quitan eso y también la rendición, ¿no? Incondicional. El Tratado de Versalles es importante también porque se basa en los 14 puntos de Wilson, de Woodrow Wilson, que era el presidente americano en ese entonces. ¿Okay? Es el Tratado de Versalles. El Tratado de Sèvres es básicamente la rendición absoluta del Imperio Otomano. El Tratado de... Bueno, sí, también se me olvidó agregar es que los otomanos, los turcos también eran aliados de los alemanes, pero no cuentan porque en realidad ellos nunca pelearon en Europa, más bien pelearon contra el Imperio Ruso, ¿ok? Quieren agregarlo de ahí. Después está el Tratado de Saint-Germain, que es cuando le quitan, el Imperio Austrohúngaro se divide, y el Tratado de Saint-Germain es básicamente para la rendición de Austria, y el Tratado de Trianon es contra Hungría, ¿ok? Para la rendición de Hungría. Entonces, obviamente, todos estos conflictos, pues obviamente generaron nuevos países, nuevas potencias, bla, bla. Y eso es básicamente la Primera Guerra Mundial, y se acabó. Eso es todo, de 1914 a 1918. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Tengan alguna duda? No, todo muy bien. ¿Y hasta ahí se acabaría? Sí, porque ya después, pues, o sea, prefiero mañana mejor echarme otros 2, 3 temas, porque pues es que son cortitos, o sea, ya estamos en el 6. Mañana, o sea, mañana tocaría el 6, el 7 y a lo mejor, sí, mañana toca el 6, el 7 y ya. Y ya después hasta el fin de semana, el próximo, terminamos ya el temario. Lo único que tendrían que hacer es profundizar los temas, ¿no? ¿Quieren resolver todos esos problemas del banco de preguntas que tengo? Para ver si entendieron o no. Bueno, yo lo voy a hacer. Entonces, vamos a ver. 6, 8. Vamos a contestar entonces unas preguntas y ya con eso termina. A ver, vamos a ver esto entonces. ¿Sí se ve la pantalla? Sí.
A ver, entonces, durante el siglo XIX, los conservadores querían, como les había dicho, los conservadores eran los que querían volver al antiguo régimen, que es la monarquía, y darle poder a la iglesia. ¿Ok? Entonces, durante el siglo XIX, los conservadores querían volver al antiguo régimen. El mundo occidental se encontró dividido entre liberales y conservadores, que eran las tendencias de las dos tendencias políticas. Lo podemos ver en México, con Benito Juárez y Félix Ulloaga, ¿cómo se llama? Liberales y conservadores. Las revoluciones europeas o burguesas de 1820, 30, 48 se caracterizan por ser liberales y nacionalistas. ¿Okay? Acuérdense que estas revoluciones querían cambios sociales, ¿ok? A favor de los obreros. Se caracterizaron por ser liberales y nacionalistas. Primer movimiento de lucha obrera caracterizado por la violencia contra las máquinas era el ludismo. Les había dicho. El ludismo buscaba la destrucción de las máquinas. El cartismo se orientaba a la lucha política, que era enviar cartas. Y el cooperativismo promovía la toma de decisiones de forma colectiva. El cooperativismo es básicamente lo mismo que el sindicalismo. No, espera. ¿Alguien puede decir la palabra correctamente? Sindicalismo, no es. ¿Sindicalismo? Sindicalismo, sí. Es eso. Eso es lo mismo. Sindicalismo y eso es lo mismo. Eso es lo mismo. El ludismo buscaba la destrucción de máquinas, el cartismo política, el cooperativismo de ayuda de obreros. Ok, entonces aquí es lo que les había dicho sobre el socialismo utópico, científico y anarquismo. El socialismo utópico buscaba igualdad en una sociedad ideal, o sea, sin método. El socialismo científico promovía la distribución equitativa de la riqueza y de la propiedad, también conocido como materialismo histórico. Y el anarquismo aspiraba a la desaparición del Estado. A diferencia del socialismo utópico y científico que buscaba la igualdad social, el anarquismo promovía la desaparición del Estado. La diferencia es que el socialismo utópico, el socialismo científico tiene un método, ¿ok? Acuérdense, Karl Marx y Engels. Durante la segunda mitad del siglo XIX, los obreros se organizaron formando sindicatos, que es el sindicalismo. Los principales movimientos obreros y sociales del final del siglo XIX y principios del siglo XX son los partidos obreros, el sindicalismo y las asociaciones internacionales. ¿Cuál de las siguientes asociaciones obreras se creó bajo la guía del marxismo? Esta es una pregunta que no les había dicho, pero la primera asociación obrera que se creó bajo el marxismo, o sea, bajo el socialismo científico, fue en Inglaterra y se le conoció como la primera internacional, ¿ok? Que es esta. La primera internacional. Las guerras entre Austria, Prusia, los ducados y la franco-prusiana hicieron posible la unificación de Alemania. Los ducados, eso es como que una cosa agregada X, no tiene nada que ver, no es importante, pues. Lo importante es que es la guerra contra Austria y contra Francia, ¿ok? Porque hicieron la unificación de Alemania. El proceso de unificación de Alemania e Italia estuvo sustentado en las ideologías nacionalistas y liberales, ya que pues, los italianos y los alemanes obviamente no estaban unificados, pero pues es la misma gente la que vivía ahí. Pues entonces tienen las mismas costumbres, tradiciones, todo eso. Y liberal porque pues en Europa ganó el liberalismo, las ideas liberales, que era básicamente derrocar a las monarquías, ¿ok? Entonces el proceso de unificación de Alemania y Italia es nacionalista y liberal. Personajes que contribuyeron a la unificación de Alemania e Italia: Otto von Bismarck, que es alemán, y Camilo de Cavour, que era un abogado de, no me acuerdo si era de Cerdeña, pero era italiano, obviamente. Una de las consecuencias inmediatas del auge capitalista fue, pues, la expansión de mercados,
Mucha gente a lo mejor se confunde con esto, con el movimiento neoliberal, ya que es parte del capitalismo, pero acuérdense que el movimiento neoliberal no surge hasta el siglo XX, ¿ok? En la Guerra Fría, a finales de la Guerra Fría. Entonces sería la expresión de los mercados, que es el imperialismo, cuando están buscando mercados para poder vender su manufactura, su exceso de manufactura. Una de las causas del capitalismo monopolista de la crisis de 1873, ya que al generar un proteccionismo sobre los artículos nacionales originó la necesidad de encontrar nuevos mercados, todo lo que sea relacionado con la crisis de 1873, o todo lo que sea relacionado más bien de 1870 hasta 1914, siempre va a ser nuevos mercados, ¿ok? Porque están expandiendo sus manufacturas. ¿Cuál fue la consecuencia de la crisis económica de 1873 en los países industrializados? La creación de monopolios, efectivamente. El imperialismo, pues, creó monopolios, ¿ok? Que es una de sus consecuencias. La revolución tecnocientífica se originó por la revolución industrial, por la segunda revolución industrial, que es de 1850 a 1914, y por el imperialismo, que es de 1870 a 1914. La reducción del costo de producción y la acumulación de grandes capitales representan las causas que originaron la revolución tecnocientífica. Acuérdense que la primera revolución industrial es en 1760, cuando ni siquiera existía todavía el capitalismo. Es la revolución tecnocientífica, ¿ok? La revolución tecnocientífica es básicamente hablando de la segunda revolución industrial, para dejarlo así sencillo. El descubrimiento de la electricidad por Thomas Edison y del petróleo dio origen a la segunda revolución industrial, que es la revolución tecnocientífica. Acuérdense que la electricidad y el petróleo son encontradas en la segunda revolución industrial, ¿ok? Que es nueva tecnología que se va a implementar en la Primera Guerra Mundial. Esto me adelanté. Aquí, aquí es muy sencillo. Pila es Volta. Acuérdense de volts de física. 1V. Es esta. Bell es importante también porque Bell es el que inventó el teléfono. Y la bombilla, pues es lo que hizo Thomas Edison, ¿ok? Que es la electricidad. Aquí, pues otra vez, Cars-Benz, Mercedes-Benz, pues automóvil, C4, es esta. Bell, otra vez teléfono, y esos ya no importan, en realidad. Aparato para sordos, igual lo hizo Bell, que es el que hizo el teléfono, los 2C. Lámpara, pues Thomas Edison, y el motor de gasolina, Gottlieb de Meyer, pero eso no lo preguntan, entonces no se preocupen. Entonces, a ver, el aumento de la productividad durante la segunda revolución industrial depende del uso de nuevos combustibles, ya que los nuevos combustibles es el petróleo y la electricidad, ¿ok? Nuevas fuentes de energía. El invento que simboliza de manera determinante los avances logrados durante la segunda revolución industrial es el ferrocarril, como se había dicho, la locomotora. Lo podemos ver más que ejemplificado en la época de Porfirio Díaz, cuando él modernizó el país y creó varias rutas de ferrocarriles, ¿ok? Entonces el ferrocarril, locomotora es lo mismo. Fueron factores que posibilitaron la aparición de grandes imperios coloniales a partir de la segunda mitad del siglo XIX, o sea, imperialismo, pues los avances tecnológicos como el petróleo y la electricidad, y el desarrollo industrial europeo, ya que creaban muchas manufacturas muy baratas y muy rápido. Entonces sería esta. ¿Ok? El aumento de ejércitos y la necesidad de bases navales fue una preocupación de los estados imperialistas, acuérdense. Se están expandiendo, quieren controlar el mercado, pues tienen que obviamente tener un ejército para poder someter a las poblaciones y ¿cómo se dice? Bueno, y básicamente para que estén preparados contra las otras potencias. Imperialistas, causa que originó el imperialismo capitalista. La concentración de la producción y la acumulación de capitales. ¿No? Ah, no, aquí me adelanté. Producción en serie de productos manufacturados. Es esta. Dos causas que originaron el imperialismo.
fue la producción de manufacturados por la tecnología y nuevos territorios que conquistaron en África y en Asia para poder vender esos productos. La 1 y la 2. Es un ejemplo de colonización francesa, Indochina, Vietnam, todo eso. Ingleses, pues la India, por eso hablan inglés, y Australia, eso tienen. Y Malasia también. Territorios de ingleses. ¿A qué imperio colonizador corresponde el territorio señalado en el siguiente mapa? Bueno, pues aquí es Indochina, esto de aquí es Indochina. Algeria, Marruecos, Indochina y Túnez, esa es Francia. Francia fue la potencia con más control de África en el imperialismo. Hay que relacionar esto. Bueno, eso está fácil porque sería todo lo que sea relacionado con China, pues es Japón. Pues aquí China y China es Japón, pues DF es Japón. No, esta no es esta. EF. ¿Por qué me adelanta esta madre? ¿Qué pedo? Espérame, estoy mal. Alemania, Bagdad. Alemania. Es la. Es esta. Me equivoqué yo. Entonces Estados Unidos pues conquistó Hawái, Filipinas, Puerto Rico. Alemania conquistó Marianas, Carolinas y las Islas Marshall. Alemania era aliado de los turcos del Imperio Otomano, como se había dicho, que era uno de sus aliados de la Primera Guerra Mundial. Implementó una política exterior que impulsó el arrebato de China, Islas Turkuy y Taiwán. Es Japón. Derrotó a China, Japón, y presionó políticamente para poder establecer una política de protección a China. Estados Unidos, ya que es parte del imperialismo, querían controlar el mercado chino, porque era mano de obra barata. Una consecuencia inmediata de la exclusión imperialista fue la introducción de productos exóticos. Obviamente con nuevas conquistas en África y en Asia, pues hay productos, materia prima que los países europeos no crecen o no tienen, entonces los vendían como material exótico al doble de precio, obviamente. La reforma Meiji de Japón es un proceso de cambios económicos, políticos y sociales que pusieron fin al sistema feudal de Japón. Es básicamente modernizaron el sistema económico de Japón, quitando el antiguo régimen feudal y poniendo no liberalismo, pero básicamente ya empezaba a haber capitalismo en Japón. ¿Okay? Una de las causas que tomó la Primera Guerra Mundial, y estamos aquí en la parte de la Primera Guerra Mundial, es el Imperio Austrohúngaro pues quería tomar el control de los Balcanes, por eso lo matan en Serbia, al archiduque Francisco Fernando. Fueron dos causas detonantes de la Primera Guerra Mundial. Según yo es esta. Aquí se adelantó esta cosa. Como podemos ver, se adelantó. Compite el diagrama. Sería la paz armada. Según yo es esta. Compite el diagrama. Causas de la Primera Guerra Mundial, pues la paz armada, que se había dicho que era un poquito antes, cuando los países empezaron a crear su ejército, a ampliar su ejército. Las rivalidades que ya había, que paró Bismarck en la conferencia de Berlín, que se había dicho, la crisis de los Balcanes, como matan al archiduque, y el sistema de alianzas que se habían creado en el imperialismo, que es la triple alianza y la triple entente. La triple alianza es Italia, Imperio Austrohúngaro y Alemania, y la triple entente, que es Imperio Ruso, Francia e Inglaterra. Es considerada una de las causas que originó la Primera Guerra Mundial. La rivalidad entre las potencias europeas, imperialistas, que es lo mismo. Poco antes que estallara la Primera Guerra Mundial, la tensión entre algunas potencias europeas era enorme, en especial respecto a los Balcanes, que se debió esta sería
Esa será la B o la C. ¿Será la C? Sí, es la C. Acuérdense que Albania era, por decirse que era un protectorado del Imperio Austrohúngaro. Entonces, cuando Serbia invade Albania, pues llega el archiduque Francisco Fernando para calmar las tensiones y lo matan los serbios, porque va a Serbia, pues declaran la guerra a Serbia. País que declara la guerra al Imperio Austrohúngaro en mayo de 1915 e inició su participación en la Primera Guerra Mundial. Esa es Italia. Acuérdense que les había dicho que Italia era aliado para empezar del Imperio Austrohúngaro de Alemania, pero al final cambió de bando porque vio que había más beneficios. Me refiero a beneficios, o sea, había más oportunidad de obtener territorios nuevos, uniéndose con la Triple Entente y con los aliados. ¿Okay? Se llamó paz armada al periodo inmediato, anterior a la Primera Guerra Mundial, durante la cual se formaron alianzas en Europa. La paz armada es lo que se había dicho cuando están a punto, ya se están preparando para iniciar la guerra, básicamente. Están aprendiendo su ejército. La Primera Guerra Mundial duró más tiempo de lo que muchos esperaban debido al uso de trincheras. Se había dicho que se fomentó el uso de trincheras ya que había nueva tecnología como tanques, aviones, ametralladoras que no dejaban la pelea a campo abierto. Entonces, pues son las trincheras. El Tratado de Versalles es básicamente tomado o copiado de Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos. Por eso tiene Woodrow Wilson. Por eso se llama los 14 puntos de Wilson. Al término de la Primera Guerra Mundial se creó la Sociedad de Naciones, que fue iniciativa del presidente Woodrow Wilson, el que hizo la iniciativa de crear la Sociedad de Naciones, que al final pues no sirvió porque pues estalló la Segunda Guerra Mundial. Tratados que terminaron la Primera Guerra Mundial pues es Versalles, Trianón, Saint-Germain y Sèvres. Entonces Trianón y Sèvres. Trianón, Hungría, Sèvres, Turquía. 2-4. La toma de San Petersburgo en noviembre de 1917 por los guardias rojos bolcheviques tuvo como consecuencia el establecimiento del nuevo gobierno de Lenin, octubre, que se llama Octubre Negro. ¿Qué logro tuvo la Revolución de Octubre en el contexto de la Unión Soviética? Pues la llegada de los bolcheviques al poder. Acuérdense que la Unión Soviética es creada en 1923, ¿ok? Quiero ponerlo ahí. Relación de los ámbitos y las consecuencias derivadas de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver aquí qué dice. ¿Cuáles son las respuestas? Debilitamiento de Europa por gastos bélicos. Pues C es económico, no sé. ¿Es esto? Económico, debilitamiento de Europa. Básicamente Estados Unidos le presta dinero a Europa para poder, ahora sí que otra vez crecer por los gastos de la guerra que hubo. Social, pues es el movimiento obrero. El resurgimiento de las ideas socialistas a consecuencia del desprestigio del capitalismo durante la guerra. El surgimiento, pues ahora sí que de la Unión Soviética, 4D. Y falta uno político, es C. ¿Qué me falta? 2A. Auge de los movimientos nacionalistas. Consecuencia que tuvo Alemania al firmar el Tratado de Versalles. Lo que se había dicho, que la guerra franco-prusiana, Alemania le quitó a Francia, Lorena y Alsacia, y cuando perdió la Alemania la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, entregaron otra vez nuevamente los estados o ciudades de Alsacia y Lorena a Francia otra vez. Territorios. La creación de las Naciones Unidas y la reconstrucción geográfica de Europa son dos consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Con los siguientes hechos completa el esquema. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Las modificaciones territoriales en Europa. Alsacia, Lorena, el Imperio Otomano pierde también territorios.
El Imperio Austrohúngaro se divide en dos. Entonces, obviamente, hay cambios territoriales en Europa. No hay muchos, pero sí hay cambios. Socialista rusa de 1917 y crisis económica, obviamente, después de la guerra. Tras el aparente auge económico ocurrido al final de la Primera Guerra Mundial, el mundo experimentó de ser esta. Y estamos en el 6, entonces esto ya no lo vemos hasta mañana. Bueno, pues fue rápido porque pues esto se supone que ustedes se tienen que profundizar. Bueno, entonces, sería todo. ¿Alguna pregunta que tengan en especial se las puedo contestar con claridad, si quieren? Si no, pues ya fue todo de la clase de hoy. Bueno, muchas gracias. Quería ver en dónde nos mandarías los videos de donde los estás subiendo. Los estoy poniendo en YouTube. Los voy a subir a YouTube y se los mando si quieren el link. Sí, por favor. Simón, ahorita lo hago si quieren. ¿Ninguna pregunta? ¿En sí ustedes sí manejan esos temas? O sea, ¿sí saben qué pedo con esos temas? ¿O